Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. Hoy tengo a un profesional responsable, así se ha definido antes cuando hemos empezado a hablar entre él y yo, Juan Manuel Uría. Buenas tardes, Juan Manuel, poeta, sobre todo yo creo, ¿no? Sí, buenas tardes, Elena, un placer estar aquí. Te pillo así. Bueno, en realidad estamos aquí por fin reunidos y tú y yo para que nuestros telespectadores te conozcan. Yo creo que ya tienes a seguidores que te conocen por más libros que ya has editado. Y esta vez he querido ofrecerte este espacio como lanzamiento con tu última obra, edición, que es titulada Apuntes sobre pintura. Eso es, Apuntes sobre pintura. Y que, bueno, yo todavía no he terminado de leer porque me resulta, te decía, bastante difícil de hacerlo de tirada. Es como un diario donde haces una reflexión desde tu experiencia, yo creo que personal, pero unida a la poesía, aunque también es verdad que hablas de la pintura porque también pintas y te recreas a veces con objetos encontrados y manipulados para luego también ofrecer otra lingüística, ¿no? Podemos decir, que es visual, pero que también mucho tiene que ver con esa poesía, ¿no? Que a ti te define muy bien, yo creo. Así que vamos a hablar primero de este último libro. ¿Por qué el título? Que me parece muy osado, también tengo que decirlo, Juan Manuel, pero que es verdad que a medida que vas entrando en la lectura, vuelvo a insistir que no lo he terminado, pero ya voy por la mitad o así, vas entrando como en tu pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que hay a veces un rechazo, ¿no? Los que nos dedicamos a la pintura, que alguien se define o quiera definir con un pensamiento, además, vamos a decir, casi lindando al gesto y a la abstracción, y otros lo mismo, pues nos gusta mucho la imagen, la imagen figurativa, sobre todo, quiero decir, pues, hombre, a ver qué nos cuenta, ¿no? Juan Manuel, ¿por dónde empiezas tú? Bueno, empezaré diciendo que Apuntes sobre pintura se trata de apuntes, de pinceladas, trazos, son fragmentos. Son fragmentos, es un libro fragmentario, dentro de la línea o de la tradición del ensayo fragmentario. Y haces muy bien en no leerlo de corrido, no es recomendable. No. Hay que leerlo en cápsulas, poco a poco, fragmento a fragmento, y permitir que repose cada fragmento y que, bueno, pues si nos lleva a alguna reflexión personal, pues mejor, ¿no? Es un libro que obedece a la necesidad de reflexionar sobre lo que uno hace. Creo que todo profesional responsable, da igual que sea pintor, escultor, fotógrafo, fontanero, carpintero, tiene que pensar en lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Y yo creo que la pintura también, las artes plásticas también, ¿no? Está la necesidad de saber por qué razón uno siente la necesidad desde muy pequeño, desde muy chico, de garabatear o de pintar las paredes de la casa de su madre primero y después en otros sitios. ¿Por qué esa necesidad? Y para mí es importante responder a eso. O que me lleve a otras preguntas. No pretendo dar una definición de pintura, porque no la tengo. Es que hay aproximaciones, como no he pretendido nunca hacer una definición de poesía. También. Porque no es posible hacer una definición de arte, sería muy osado y pretencioso por mi parte. Solo hay aproximaciones o intentar, no tanto respuestas, sino generarme más preguntas y también en quien lee este libro generarle también alguna pregunta, alguna cuestión, algún contraste. No busco que esté de acuerdo conmigo, evidentemente, porque es mi visión sobre la pintura y sobre el arte en general. Entonces es un libro que hay varios libros en el interior. Hay un diario de artista, donde hablo de mi proceso creativo, de mis cuestiones de taller, de qué papeles prefiero, qué pinceles prefiero. Hay un libro que es más, digamos, donde sí vuelco mi visión sobre la pintura, los pintores que admiro, la pintura que no me gusta tanto, la que sí. Y luego, pues, un tercero que sería casi como un libro de aforismos, ¿no? Aforístico, porque es un libro que también linda bastante con el aforismo, con la pincelada, digamos, con el arte de pensar bellamente, que sería el aforismo. Básicamente es eso, mi visión sobre pintura y estructurado de esa manera. Bien. Te comentaba que es un libro, además, que
presta al diálogo. Es decir, creo que esos momentos de pausa, que tú además lo haces muy visual porque son como pequeños fragmentos, ¿no?, que están separados entre ellos con un punto, con un espacio en vacío. Es verdad que a veces hay momentos donde me gustaría tenerte al lado y decirte: Juan Manuel, oye, vamos a charlar sobre esto. Y por lo tanto, la pena es el formato. Al final yo creo que tu libro presta a un diálogo entre personas que lo mismo pueden ser profesionales dentro del mundo de la pintura o de la expresión más plástica o sensible, ¿no?, de la creación, y crear esa provocación que tú nos has dado, crear un diálogo, porque efectivamente podemos estar de acuerdo o no, pero es que el estar de acuerdo también crea un diálogo. Entonces es quizás un libro donde te da rabia decir: ¡ay, qué pena poder tener al autor al lado!, ¿no? Porque realmente a veces son como, bueno, no gritos, ¿no?, pero sí hay momentos donde hay una especie como de rabia, yo por lo menos lo que siento a la hora de narrar aspectos. Sí, hay pinceladas en ese sentido, hay momentos hiperbólicos, exagerados. Considero que el arte también tiene que ser algo exagerado, y también hay ese tipo de pinceladas. Hay otras más sosegadas, hay otras más poéticas y hay otras, digamos, más reflexivas, por decirlo así. Obviamente todo libro es un diálogo, primero con uno mismo, cuando lo escribo, y luego conmigo mismo, para entender las cosas. Y luego cuando ya lo publico es un diálogo con el lector, un diálogo que establece el libro con el lector y que le generará diferentes cuestiones, y después un libro de este tipo más ensayístico estará de acuerdo. Claro. Pero eso a mí me gusta mucho, además en unos tiempos donde el diálogo no se estira demasiado. Yeah. Poder generar eso, un espacio por lo menos íntimo con el libro de diálogo, está muy bien. Luego además, si permite que nos juntemos como hoy, o como en otros espacios donde se pueda hablar alrededor de un libro, o alrededor de lo que es el libro, el contenido de ese libro, que es el arte, pues mucho mejor. No hace mucho estuvimos charlando Xavier Obeso, pintor de Rentería, y otros artistas y otros creadores sobre el arte, y es muy gratificante contrastar opiniones, visiones, y porque en definitiva hace que aprendamos un poquito cada uno. Pues vamos a hacer una cosa, Juan Manuel, y Xavi, que me está escuchando, que está con las imágenes que ahora estoy viendo que están ya saliendo. Estas son obras tuyas, son dibujos, bueno, por lo menos el soporte es papel, la mayoría de ellos, ¿verdad? Tinta, acrílicos, me parece, sobre todo no color, estamos con el momento oscuro. Como digo, en el libro digo exageradamente, porque uso el color, que el color hace ruido. Entonces tiendo más a los negros, grises, y al uso de la tinta. La tinta me gusta mucho. Bueno, y sobre papel. Estos dibujos no aparecen en el libro. Son obras que, bueno, de alguna manera te definen también, y que explican de una manera visual también tu concepto de actuar y de acción ante la imagen, hemos dicho, y lo que es lo bidimensional, ¿no?, aunque a veces se convierte en algo tridimensional. ¿Qué te parece? Que es lo que quería decirte. Si me lees algo, para que veamos un poco todos y escuchemos sobre todo todos, bueno, aspectos de los cuales, uno de ellos, porque ¿cuántos hay en total? ¿Tú te has contado un poquito? Habrá alrededor de 600 fragmentos, teselas, sí, más o menos, no los he contado, pero grosso modo unas 600 habrá. ¿Que has escrito en un espacio de cuánto tiempo? No lo sé, vale. no lo sé. Porque uno dispone de poco tiempo, entonces va extrayendo el tiempo donde puede, ¿no? Pero bueno, durante diferentes momentos he ido sumando. Después estructuré el libro, porque también hay que estructurarlo y darle ritmo, y esto tiene que ser por el proceso ya de creación del propio libro en sí, pero el tiempo no lo sé. Pues venga, a ver qué me lees para que podamos hacer tú y yo un pequeño diálogo, ¿te parece? Perfecto, con mucho gusto. Empezaré, siempre leo los primeros, leeré los 3 primeros, o los 2 primeros. Primero dice: pintar para acceder a la posibilidad de la pintura. El segundo: no tengo una respuesta al enigma central de lo que somos. No soy tan pretencioso, o afortunadamente dejé de serlo. Solo esbozo acaso una interrogante, extraigo de ella una humilde y contundente duda,
una aproximación espiritual cuya huella crece materialmente en cada línea, tomando la forma de una creación sinuosa, titubeante y, para quien sabe mirar, única. Y ahora voy a terminar con un tercero porque me parece importante, la mirada de mi hija. Veo cómo mi hija se emociona al abrir un libro, al coger un lápiz, al dibujar algo libremente sin preocupaciones formales en un papel. Debo recuperar esto. Creo que todo mi trabajo creativo se resume en recuperar esta sensación. Una búsqueda del origen, un regreso al impulso primitivo, un expurgo de mí mismo para ser solo yo, cuando aún no era nadie, apenas un nombre, una mano, una mirada abierta y radicalmente lúcida. Bueno, poético, desde luego, lo es. La fuente está ahí. La fuente está ahí, ¿no? Cuando has leído el tercero, me ha venido de forma inmediata, claro, es verdad que es un libro que te pide lo mismo, ir hacia adelante, hacia atrás, es decir, estamos todo ahí, ¿no? Porque hay momentos que parece como que se hilan, pero que no están de continuo, sino que van saltando. Y cuando comentabas sobre, me gustaría recuperar, ¿no? Esa, no sé cómo lo dices exactamente, pero esa frescura, ¿no? de mi hija al abrir un libro y estar emocionada, ¿no? De qué me va a ofrecer, ¿no? Este momento. Hay uno también que dices en el libro, que no te lo sé repetir, por supuesto, ¿no? Como que también estaría bien que aquello que hacemos o que construimos, estaría bien romperlo o deshacerlo. Sí, sí. Entonces, fíjate, te lo digo porque, como dices, la emoción que mi hija siente al abrir es porque hay algo. Entonces, si hiciéramos, según tú, el deshacer. Sí, yo es que estoy en proceso de deseducación. Ya, claro. Entonces, yo sí creo que hay un momento en la vida en la cual estamos demasiado contaminados, tenemos demasiado lastre, tenemos demasiadas cosas en la cabeza que no sirven. No sirven ni para vivir, ni sirven para crear. Obstaculizan, generan ruido en la cabeza, ruido en lo que hacemos, ruido con la gente, ruido en la vida. Y llega un momento en el que te das cuenta, has tenido mucho afán para aprender cosas, y llega un momento en que lo que tienes que hacer es deseducarte, quitar cosas, romper, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces yo admiro mucho a los niños, la infancia para mí es un periodo fundamental, y admiro mucho a los niños esa situación de sorpresa continua y ese miedo, ese no miedo que tienen a la hora de enfrentarse a la creación. No tienen ningún complejo, ni tienen ningún miedo a hacerlo bien o mal, no tienen ningún tipo de tabú. Crean, pintan sin ningún tipo de convención, sin ningún tipo de vanidad, solamente por pintar, ¿no? Y a mí esa situación en la que en el libro además lo pongo mucho. El pintar por pintar quiere decir por la necesidad de pintar y no por otros motivos, otros objetivos, otras cuestiones. Solo por pintar. Y recuperar eso, esa sensación, esa sorpresa, que quizá es la sorpresa del haikin, del poeta japonés, esa observación lúcida y digamos, inocente, no ingenua, sino inocente del niño, para mí es muy importante. Y a eso me refiero cuando hablo de deseducarme y quizá en algún momento hablo de romper lo hecho también, ¿no? Para regresar. Aún y todo, el niño, siendo todavía niño, empieza a tener, bueno, sus pegas, sus quejas de que no le sale, que le gustaría y no consigue, en fin. Del niño del que hablas creo que es de una edad muy joven, es decir, 5 años, 6, pero bueno, ya empiezan a tener una edad de 8 o 9 y ya la educación quizás que les damos en el colegio, en casa, el entorno, en fin, hace que, bueno, que cada vez queramos exigirnos más, porque lo mismo la sociedad nos exige, ¿no? Entonces... Sí, pero yo confronto y digo que efectivamente hay una cuestión sociológica que hace que nos forme o deforme, ya cada uno que valore, y ahí también el posicionamiento de cada uno, ¿no? Y el mío, desde luego, es muy radical en ese sentido. Yo sí creo que la educación dirigida, todo cuando somos muy niños, hay una transición en la que pasa algo y que el sistema educativo en general y social
todos somos sistema educativo, hace que de alguna forma se pierda esa energía, ese potencial, esa curiosidad, esa imaginación, y surja de repente esa necesidad de pintar dentro del margen, no te salgas del margen, ¿no? Entonces, yo tengo un aforismo que dice todo lo contrario, claro. Pinte usted saliéndose del margen. Bueno, es que habría que cambiar muchas cosas. Aquí estamos metiéndonos en temas... Claro, eso varía para mucho, claro. Para mucho, muchísimo. Y yo mismo seguro que me contradiría seguramente. Bueno, y tengo, no es una visión unívoca, hay muchos claroscuros, ¿no? Pero claro. Bueno, grosso modo, sí opino. Yo creo que también la educación, ¿no? Volviendo otra vez, estamos con el tema del niño, del joven, ¿no? La educación que queremos dar a nuestros hijos, pues es verdad que tiene mucho que ver con la que han tenido sus padres, ¿no? Entonces, claro, si tienes un padre artista, pues quizás es más fácil que llegues a encontrar ese lugar, ¿no? Escuela, donde, bueno, pues haya unos límites diferentes, ¿no? Mucho más abiertos, que incluso la educación sea desde la creación, ¿no? Desde la matemática, lo definido, pues sería fantástico, ¿no? Pero esas escuelas yo creo que no sé si existen, Juan Manuel. Pues cada vez menos. Hubo una época en la cual se tendió quizá a unos espacios de mayor libertad para poder plasmar eso, pero digamos que ha ido desapareciendo en pro de otro tipo de sistema educativo general, no hablo solamente de la escuela, donde prima otra serie de cuestiones, donde prima formar otra serie de personas. Muy bien. No primar la libertad. Volviendo al libro, que estamos todavía siempre hablando del libro, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos comprar? Y luego te voy a proponer algo. Venga, dinos un poquito, ayúdanos. Sí, Apunte sobre pintura está publicado, no sé si lo he dicho, por la editorial Polidea. Por la editorial Polidea de Madrid. Tiene un prólogo excelente de Eduardo Moga, un poeta al que admiro y que él es admirador a su vez de pintores. Tiene un libro precioso, cuyo título no me voy a acordar, pero con Goenaga, muy bonito. Él escribe y Goenaga pone las pinturas. Sí. Y se puede conseguir en cualquier librería. Si no lo tienen, lo encargan y se lo consiguen. Perfecto. Pues ya tenemos entonces... Y por supuesto está también la librería Noski, que estupendo. Pueden encontrar en Rentería. Bueno, no quiero que terminemos sin comentar... lo que te quería proponer es qué interesante sería, que no lo he dicho antes, tú eres de Rentería o resides por lo menos allí, ¿no? Sí, resido. ¿Sí? Soy y resido. Eso es. Qué interesante sería proponerles al ayuntamiento un espacio, una sala, donde pudieras hacer unas lecturas, pues una vez al mes o cada 15 días, bueno, mientras haya un público y dirigido hacia los niños, hacia los creadores, en fin, y crear ahí un ambiente de diálogo y de lectura solamente sería súper interesante. Y me parece que desde luego tienes un libro que presta a ello, ¿no te parece? Sobre todo que son lecturas breves, hay momentos donde lo poco que puedes llegar a escribir da para comentar muchísimo y creo que habría que sacarle partido. Y esto lo lanzo así porque lo mismo nos ven desde allí, ¿no? ¿Has hablado con este ayuntamiento? ¿Has propuesto lo mismo aquí San Sebastián? Estoy diciendo Rentería, pero bueno, porque... No he hablado en ese sentido. Sí, tenemos un espacio cultural en Rentería, que es la librería Noski, que llevo con mi compañera Sierra Nuño, donde llevamos a cabo este tipo de actividades y al que invito a todo el mundo que acuda, porque si hacemos actividades culturales y tratamos de generar cultura desde ahí. Qué bien. Pero bueno, es una idea que intentaré cuajar de alguna forma y desde luego todo lo que sea generar espacios de debate y creación es bueno. Bueno, tenemos más escritos y vamos a intentar, porque me decía si Xavi quiere decir que tenemos 3 minutos, Juan Manuel. A ver, me comentabas sobre un lago maravilloso que es Camecuaro. Lago Camecuaro, sí, Camecuaro está en Purépecha, está en Purépecha. Aquí aparecen incluso los dibujos que hemos visto, tuyos, que bueno, son muy gestuales, muy zen, podemos decir. Sí, un poco por ahí. El zen me interesa muchísimo. No porque lo practique, sino como filosofía. Como nada de libro, desde luego genial. Infancia es lugar, me encanta. Importante. Este me encanta, yo lo leí, bueno, ya los tengo en casa gracias a ti, desde hace ya tiempo y este es maravilloso. Sí, para mí es la infancia para mí está en toda mi obra, la infancia para mí es muy importante
Y... O sea, el mismo prototipo, vamos a decir, hojas Sí, casi en blanco, ¿no? O sea, es el silencio que te está acunando. Sí, desde luego. Maravilloso. Y Arria, yo creo que este es el que quizás más hemos conocido o más se ha hablado de él, y también una obra muy interesante. Yo creo que realmente escribiendo tienes mucho poder, mucha fuerza, y todo es por igual. Me imagino que no es lo importante ni el tamaño ni la cantidad, sino es el contenido, desde luego, lo que te hace brillar, Juan Manuel Uría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a ti por ayudarnos a ver de otra manera aquello que quizás también ya lo sabemos, pero enfrentarnos a ello es muy difícil. Hay que ser muy valiente para hablar de esta manera y hacer libros que narran con esta belleza y esta simplicidad, pero con gran peso, ¿no?, de vida y de forma de enfrentarnos a ella, con belleza y con positivismo, yo creo también, ¿no? Sí, desde luego. Yo desde hace mucho tiempo ya veo que hay que encarar la vida con esperanza, porque la esperanza es una actitud ante la vida, y porque además no nos cabe otra, y con luminosidad. Muchísimas gracias. Bueno, apuntes sobre pintura, Juan Manuel Uría. Yo creo que es un libro más que tendríamos que tener todos en nuestra biblioteca. Hay que estar un poco atento, porque ha dicho que va a haber lecturas probablemente, y si no lo anunciaremos porque nos dirás algo, ¿vale, Juan Manuel? Te pido por favor claro que cuando hagáis algún formato de este tipo, de lanzarnos hacia el público estas lecturas, pues lo podamos anunciar en Versión de Arte. Muchísimas gracias, enhorabuena, gracias ánimo con tus proyectos. Ya te digo que hay algunos que quizás tendríamos que hablar más, pero desde luego adelante, porque nos provocas el diálogo y, como he dicho, emocionarnos, desde luego, sin duda alguna. Muchas gracias, disfruten del arte, lean, vean arte y hasta la siguiente. Adiós.